De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Voy a hablarles acerca de la conversión. Para mucha gente que les cuesta pensar en que Dios le puede cambiar. Yo fui uno de esos. Yo antes de aceptar a Cristo, cuando todavía estaba en el mundo, pensaba que yo no podía ser cristiano, que yo no podía ser evangélico. Miraba a los evangélicos vestidos honestamente con este tipo de vestuario, camisas manga larga, pantalones de vestir. Y a mí me gustaba vestir a la moda. Era un joven de unos 22 años apenas. Y me gustaba vestir a la moda, oía la música del momento y estaba al día con todo lo que es la farándula, lo que es los artistas del momento. Y ese era mi ambiente y esa era mi vida. Yo pensé que yo no podía ser cristiano porque era demasiado pecador. Pero qué lindo cuando este texto que acabamos de leer, lo que les acabo de decir, se cumple en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Veamos un poco sobre la vida de Moisés. Moisés, siendo israelita, fue adoptado por la hija de Faraón y creció en el palacio de Faraón como un hijo adoptivo. Él creció como si fuese un natural egipcio. Hablaba el idioma egipcio, estudió en las universidades de Egipto, toda la cultura, todas las costumbres de Egipto. Él creció en medio de un pueblo que adoraba a dioses hechos de manos de hombre, a ídolos. Ellos tenían sus creencias, pero Moisés tuvo parte de conocimiento a causa de que su mamá o su aya era su propia mamá que lo dio a luz. Ella, o esa relación que él tuvo con los israelitas, le dio a él el conocimiento que él venía de familia hebrea. Él sabía que él era hebreo, pero que había sido adoptado por la hija de Faraón. Entonces él se creció en ese ambiente. Pero Moisés crece como un poco alejado del conocimiento de Dios. Y habiendo matado a un egipcio cuando éste peleaba con un israelita, y luego que se dio cuenta que la noticia había corrido, Moisés tuvo que huir. Se fue a Madián y estuvo 40 años en Madián. Ahí en Madián él se casó con Séfora y pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Mientras andaba en el desierto, él tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso. En una zarza, un fuego ardía sobre la zarza y la zarza no se consumía. Moisés se acercó y le dijo: Moisés, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ven, porque he escuchado el gemido de mi pueblo en Egipto y te he elegido a ti para que tú vayas y me los saques. Moisés tuvo ese encuentro con Dios Todopoderoso y su vida cambió totalmente. Cuando tú tengas un encuentro con el Dios Omnipotente, tu vida cambiará. Cuando yo entregué mi corazón a Cristo, mi vida cambió. Veamos un poco sobre la vida del apóstol Pablo ahora. El apóstol Pablo era un benjamita, un israelita que creció en la religión. Él fue instruido en la religión de los fariseos. Dice el apóstol Pablo que era un hombre religioso, celoso de la ley, enseñado a los pies de Gamaliel, y él había muchas cosas que para él eran honorables en su vida. Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor, cosas que para él eran ganancias. Él era un hombre de renombre, un hombre reconocido, un rabino judío. Él creía que con su religiosidad, con su práctica, con su celo que tenía por la ley de Moisés, servía a Dios. Pero ¿qué pasa? Yendo
de camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, a los que predicaban a Jesús, una luz del cielo aparece y una voz le habla y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo cae al suelo, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice Pablo: estás golpeando contra el aguijón, te estás haciendo daño tú solo. El apóstol Pablo dice: Señor, ¿qué haré? Entonces el Señor le dice: entra en Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Una vez Pablo tiene este encuentro con Jesús, aunque sus ojos físicos se cerraron por un tiempo, sus ojos espirituales se abrieron. Él conoció que Jesucristo era el Mesías. Su vida no volvió a ser la misma. Después que él era el perseguidor de los cristianos, el que los obligaba a blasfemar, el apóstol Pablo tuvo que vivir una vida de sufrimientos a causa de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que apenas Pablo había sido bautizado en las aguas, enseguida predicaba a Cristo. Inmediatamente él comenzó a predicar el Santo Evangelio y refutando y probando por las Escrituras. Él conocía las Escrituras, pero no las había entendido hasta que tiene este choque, este encuentro con el Cristo glorioso. Entonces su vida cambió. Tu vida va a cambiar una vez que tú entregues tu corazón a Cristo Jesús. Hay unas promesas maravillosas en las Escrituras. Por ejemplo, se nos dice: te voy a quitar el corazón de piedra, dice el Señor, y te pondré un corazón de carne. Y pondré un nuevo espíritu en vosotros. Escribiré mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones las escribiré. Entonces, nosotros, al venir a Cristo, somos transformados, somos cambiados. ¿De qué manera? En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: habiendo oído ustedes el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga qué bonito. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pablo dice a los corintios: ustedes ahora son el templo del Espíritu Santo. O sea, del sello del que habla Pablo, o al cual Pablo se refiere, es que usted ahora se convierte en morada del Espíritu Santo. Si una persona que estaba endemoniada actuaba como endemoniado, como por ejemplo el gadareno que vivía en los sepulcros, hería con piedra, daba grandes voces, rompía cadenas, porque había sido atado con cadenas y las rompía. ¿Por qué las rompía? Por la naturaleza de los demonios que tenía dentro. Si usted lo que tiene dentro de usted no es un demonio, sino lo que tiene es el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Si usted ahora es participante de la naturaleza divina, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, si usted ahora es el templo del Espíritu Santo, lógicamente, dice Gálatas 5:22, ahora en usted el fruto del Espíritu es amor, es fe, es gozo, es dominio propio, templanza, la fortaleza para decirle no al pecado. Vea qué hermosura cuando nosotros nos convertimos a Cristo. No es tan difícil servirle a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos cambia, nos transforma, nos liberta, nos da una nueva naturaleza. Hermano amado, tú necesitas fortalecer esa nueva naturaleza. Amigo que estaba escuchándome, usted que dice que no puede ser evangélico, crea en el Señor. Entréguele su corazón sinceramente a Cristo, sea sincero con el Señor y Dios te va a dar una naturaleza nueva, divina. Dios te va a dar una nueva naturaleza y tú vas a cambiar tu mentalidad, tu vocabulario, tus sentimientos, tu vida. Todo va a cambiar porque ya no es usted solamente, sino la naturaleza de Dios en usted, el Espíritu Santo en usted. Vamos, haga la prueba, entréguese a Cristo y usted verá que el Evangelio no es religión, sino que es poder de Dios para salvación. Que Dios te bendiga.